En esta clase vamos a trabajar los tipos de datos que podemos manejar en un sistema de información geográfica. En este caso vamos a trabajar con MapWindow. Antes de comenzar, les quiero recomendar una serie de libros de referencia que se utilizan normalmente en la academia y que pueden encontrar en las distintas universidades o en sitios web. Algunos libros de referencia que le permiten justamente comprender los tipos de datos, para qué se utilizan y los trabajos que se pueden realizar. En este caso, uno de los referentes a nivel nacional y que disponen también de ese material en la biblioteca del Instituto de Geografía de la UNE. Pueden encontrar el libro Mapas Sociales Urbanos, por ejemplo, Análisis Socioespacial con Sistema de Información Geográfica, del doctor Gustavo Busay. Es decir, toda esta recopilación de libros que le dejo acá le va a permitir a ustedes indagar más en aquellos temas, temáticas, cuestiones que pueden utilizar o que les puede servir a ustedes para comprender en qué se utilizan los sistemas de información geográfica. Inclusive ahí le dejo en la imagen el link del GESIC, del sitio web, en donde pueden consultar más acerca de esta bibliografía. Asimismo, existen otros libros que ya son pagos, es decir, que tienen un costo, que pueden encontrar en bibliotecas electrónicas, acerca del uso de los SIG. La desventaja que uno encuentra con esto de que quizás está en el idioma inglés, pero tranquilamente ustedes los pueden comprar a estos libros y son muy buenos y tienen la misma lógica que los libros de el Dr. Busay, sino que es enseñanza teórica y en algunos casos metodológica de aquellas cuestiones que pueden investigar o que pueden tratar con los sistemas de información geográfica. Y uno de los libros más clásicos es el libro que se llama Pensando en el SIG, de Roger Tomlinson, que está dirigida justamente a aquellas personas que se encargan de la planificación en el territorio, ¿sí? Entonces son libros muy buenos que pueden llegar a consultar. Asimismo, les dejo una guía o una placa también en donde pueden descargar libros gratuitos que están disponibles en la web acerca de los sistemas de información geográfica. Algunos son más al estilo manual, libros con conceptos cartográficos, de sistema de información, de análisis espacial, que también es una parte muy importante de los SIG. Y ahí tienen el link en donde pueden pinchar y descargar este tipo de información. Pero bueno, ahora vamos a tratar uno de los temas más importantes para comprender la lógica de un sistema de información geográfica y que hace referencia a los tipos de datos que uno maneja dentro de un sistema de información. ¿Y cuáles son esos tipos de datos que uno maneja? El modelo raster y el modelo vectorial. Tanto el modelo raster como el modelo vectorial son dos representaciones de la realidad. Lo que sucede es que la estructura que maneja un tipo de modelo de datos es diferente del otro tipo de modelos de datos. ¿Por qué? Porque por más que se represente el mismo objeto de la superficie terrestre, la lógica planteada en la programación del tipo de dato es diferente porque permite a su vez realizar diferentes tipos de análisis. ¿Qué quiero decir con esto? Que por ejemplo, el modelo de datos vectorial plantea dos cuestiones: el qué, haciendo referencia a la parte gráfica, y el dónde, haciendo referencia a la parte tabular. Es decir, que es un archivo que se complementa con ambas cuestiones, tanto como con la localización geográfica como con la descripción. Y en ese caso, fíjense que nosotros podemos tener un sinnúmero de capas alojados dentro de un sistema de información geográfica que puede estar siendo representada justamente por el modelo vectorial. La ventaja que vamos a tener con el modelo vectorial es la capacidad de superponer y atomizar los objetos de la superficie terrestre. ¿Qué quiero decir con esto? Que puedo tener, por ejemplo, un archivo vectorial, una capa de parcelas, una capa de ciudades, una capa de plazas, una capa de bancos, una capa de rutas, de calles, de edificios. Es decir, que yo puedo complementar la información, o el modelo vectorial me permite complementar la información a partir, obviamente, de su distribución a superficie y de su realidad. Es decir, que dependiendo del objeto del fenómeno geográfico que yo quiero representar,
voy a utilizar un tipo de modelo de datos en particular. Entonces, ¿cuáles son esos tres tipos de modelos de datos que podemos utilizar? Los puntos, las líneas y los polígonos. Uno de los archivos más importantes o más conocido en el área de los sistemas de información geográfica es el archivo shapefile, que es muy conocido y es uno de los archivos que nosotros veníamos trabajando aquí. Fíjense que, por ejemplo, para una ciudad que está representada en esta imagen, yo puedo tener la representación de los establecimientos de ventas al por menor en forma de punto, puedo tener representado las calles en forma de línea y haciendo referencia al uso del suelo o las parcelas, por ejemplo, de las manzanas, yo puedo tener representada en polígono. Es decir, que el modelo vectorial me brinda esta capacidad de representar la información, pero tiene una finalidad. Es decir, que el modelo vectorial tiene sus limitaciones. Por ello es que existe el modelo raster, que es totalmente diferente. Fíjense una cosa, dice que representa obviamente o que la unidad de información es la celda o es el píxel, ¿sí? Aquí tienen algunos autores que permiten justamente comprender qué es un píxel, pero básicamente un píxel es esta sección o este objeto que recoge o que almacena la unidad de información, ¿sí? Pero esa unidad de información termina siendo un número. Ese número representa algo de la realidad. Y acá lo vamos a visualizar mejor. Por ejemplo, la realidad sería esta, ¿sí? Si uno se acerca, hace un zoom, ve esto. Pero si uno mira por detrás, lo que ve es celdas con un valor, ¿sí? Entonces, a diferencia del modelo vectorial que son polígonos, punto, línea y polígono, acá el objeto es la celda o es el píxel. Y ese píxel, en vez de tener una tabla, o sea, el modelo raster en vez de tener una tabla como tiene el modelo vectorial, guarda la información en el mismo píxel, por eso es diferente. Ahora bien, ¿cuál es la diferencia entre ambos o cuál es la ventaja y desventaja? Si uno se basa o compara ambos modelos, el modelo de raster permite justamente la representación continua de un tipo de datos. Fíjense que el lago o este espacio geográfico que yo estoy representando acá, en el raster tengo la continuidad que está determinada obviamente por la resolución espacial del píxel. Y cada píxel guarda un valor que representa, por ejemplo, el matorral. Fíjense que el lago está representado de esta forma, es decir, no guarda fielmente la forma, y todo lo que sea el bosque está representado con el número 3, ¿sí? Fíjense cómo es la variación justamente en la forma de representación. Sin embargo, en el polígono yo pudiera tener los árboles, por ejemplo, representándose en forma de puntos, el lago como un polígono y el sector de matorral también como un polígono. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que en el caso del raster yo puedo llegar a modificar el valor de una celda, ¿sí? Pero en el caso del polígono yo no puedo modificar el valor de un espacio reducido, salvo que yo haga una operación que permita recortar el polígono, ¿sí? Pero ya serían dos polígonos. Es decir, que tienen su pro y su contra, pero la realidad se basa en los análisis que se pueden hacer, los objetos que se quieran representar y en el caso del modelo vectorial particularmente la escala de trabajo, porque ello va a determinar el tipo de vector que voy a utilizar. Perfecto, eso es para comprender un poquito la teoría del modelo raster y el modelo vectorial. Entonces yo voy a sacar un ratito esto, voy a sacar el continente, lo voy a borrar y estos datos se los voy a dejar para que ustedes los puedan trabajar. Y fíjense que yo voy a traer, en este caso, el country 08 que representa obviamente el mundo, que es un polígono, y esto es una de las cosas que nosotros veníamos viendo. Fíjense que yo lo que puedo hacer es abrir la tabla de atributos y acá tengo el dónde y acá tengo el qué. Es decir, dónde, por ejemplo, Argentina, acá en esta sección, y el qué está determinado en su tabla de atributos. ¿Qué tipo de dato es este? Es un tipo de dato, obviamente, vectorial polígono. Quiero los ríos, por ejemplo, lo traigo a los ríos. Fíjense que los ríos ya es una línea, ¿sí? Pero a pesar de ser una línea, también tiene obviamente su parte de atributos, ¿sí? Tiene el kilómetro, el sistema que hace referencia al colector principal, y además, fíjense que yo también cuento con, obviamente, perdón, acá
vamos a mirar Ciudad Argentina, con un archivo de puntos, ¿sí? Ahí está el archivo de puntos que me representa ciudades dentro de Argentina, que obviamente también tiene su tabla de atributos, ¿sí? Fíjense, y puedo tener más de un atributo. ¿Qué quiero decir con esto? Que los tres o las tres formas de representación de un vectorial están determinadas acá en este ejemplo que yo le di. Además, yo en un sistema de información geográfica puedo cargar otra información que no necesariamente sean archivos shape como lo estoy viendo acá. También puedo cargar imágenes de satélite. Y en este caso yo le he dejado una imagen que dice imagen satelital y lo voy a traer o lo voy a adicionar al mapa para que ustedes los puedan visualizar. Fíjense que aquí está la imagen satelital, es una imagen ya procesada que ustedes la pueden consultar, ¿sí? Pueden acercarse y consultarlo tranquilamente. Si yo le doy botón secundario, fíjense que ya no me deja editar obviamente la imagen, porque la imagen no tiene una tabla de atributos, como les decía. Sin embargo, si yo presiono el identificador, ¿sí? Lo voy a limpiar, este icono de identificador, y presiono en algún lugar, fíjense que lo que me está detectando es el píxel. Inclusive dice píxel, columna y fila, ¿sí? Ahí me lo detecta. Está la fila 633 y la columna 1001. Y me da los valores, fíjense, RGB, porque sea una imagen procesada, y las coordenadas del píxel. Es decir, voy a limpiar, que yo tengo la posibilidad de consultar el valor de un píxel, que voy a acercarme a este, por ejemplo, para ver qué dato maneja esa información. Fíjense que me remarca un rectángulo. Entonces el píxel, en este caso un cuadrado, en este caso el píxel es lo que le comentaba respecto del modelo raster, que la información se presenta de esta forma, ¿sí? Fíjense cómo se va representando toda la información geográfica, y obviamente lo pueden disponer ustedes de esta forma. ¿Qué otro tipo de información puedo también adicionar a Map Window? Información de tipo tablas, por ejemplo un archivo delimitado por coma, que es muy común encontrarse. Le doy ignorar, perfecto. Le doy botón acá, donde cuando le aparece el mapa de OpenStreet, lo único que hacen es poner en tiles, no tiles, abrir esto y abrir la tabla de edición. Fíjense que esto es una tabla, no puedo visualizar nada gráfico porque Map Window a su vez me deja abrir tablas. Y acá yo tengo, por ejemplo, un archivo Excel que también lo voy a traer, le voy a dar acá parte que diga ignorar, y acá lo voy a volver a abrir y es la misma información, nada más que está con otro formato y hay algunos campos más que tiene agregado, ¿sí? También, por ejemplo, si yo tengo imágenes, no sé, de plano, por ejemplo, yo tengo una imagen de un plano de resistencia, a ver si me lo deja traer, porque a veces cuando no trae a ver, asignar, le voy a... Ahí está, perfecto. Cuando no trae un sistema de coordenada definido, fíjense que me trae al lugar donde yo estoy visualizando, pero esto es una imagen común que yo le hice un escaneo, perdón, hice un escaneo de una imagen de un plano, y fíjense que Map Window me lo trajo igual. Pero sin embargo, a ver si yo tengo, le voy a dar reproyectar, y es, a ver, si yo tengo el mismo plano que lo trabajé, es decir, con un sistema de coordenadas yo lo terminé acomodando, si con un sistema de información geográfica yo lo terminé llevando a la realidad, porque esas tareas se pueden hacer en un sistema. Uno escanea un plano y después lo georreferencia. Ese es el proceso. Con algún shape que tiene las coordenadas asignadas, uno puede hacer este tipo de trabajos como para acomodar la información al lugar que quiere trabajar, ¿sí? Si yo traigo límites provinciales, por ejemplo, a ver, perdón, lo voy a traer acá, límites provinciales, lo voy a llevar debajo del plano y me voy a acercar con el zoom hasta Chaco, que es donde está el plano de resistencia. Fíjense cómo a partir del proceso de georreferenciación yo puedo identificar la ciudad en la que a la que estoy haciendo referencia, ¿sí? Que en este caso es un plano antiguo de resistencia. ¿Cómo se maneja la información de este tipo de imágenes? Y se maneja como un raster, ¿sí? Fíjense que ahí está la fila y columna y la información que contiene obviamente el raster, y una resolución, obviamente como está referenciada, una resolución espacial que se corresponde con la realidad, ¿sí? Fíjense que es bastante chiquitito el píxel, pero representa ese espacio de superficie. Así se maneja la información
dentro de un sistema de información geográfica. Ustedes acá van a tener una lista de información que pueden ir cargando, y con las herramientas que habíamos visto anteriormente, ustedes pueden ir con las de navegación o de consulta y edición de datos, ustedes pueden ir inspeccionando la información que tienen disponible acá como para trabajarla. Asimismo, le voy a dejar dentro de la carpeta un enlace a un sitio web con el formato o los formatos GIS más comúnmente utilizados. De esa forma ustedes pueden investigar en los foros qué tipo de información geográfica más o otro formato existen, y ver si en algún momento se encuentra con ese tipo de información, que también lo pueden trabajar acá en MapWindow y también lo pueden convertir a un tipo de archivo que ustedes conocen. También les dejo esta página de enlaces a fuentes de información, que son sitios web en donde ustedes pueden también consultar información, descargar, por ejemplo la página del IGN que ya le había mostrado, pero también le dejo en esta carpeta cosas que tengan disponible algunos sitios más.